Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén, y dice así, y empieza con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquello que no busca una respuesta en sí, una información, sino más bien busca afirmar algo. Ya busca hacer una afirmación. Eso es una pregunta retórica. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Amén, amén. Así que el tema de esta tarde que yo quiero compartir con ustedes es hablando acerca de ser hospedadores de su presencia, de poder ser buenos hospedadores. Y durante este tiempo Dios, en los tiempos de oración, en los tiempos de meditación de la palabra, Dios ha estado hablando mucho a mi vida esta parte. Y también el pastor, creo que hemos estado teniendo series donde Dios está hablando acerca de restaurar el sacerdocio, de poder ser buenos administradores de su presencia y poder honrarlo a Él en todo lo que hacemos. Entonces, la palabra hospedador connota alguien que brinda alojamiento, alguien que da un lugar para poder hospedar a alguien, para poder dar refugio, para poder recibir a alguien. ¿Cuántos de ustedes han recibido a alguien últimamente y se preparan bien y limpian bien la casa? Los que limpian un poco más, y los que no limpian lo hacen, lo tienen que hacer, ¿verdad? ¿Cuántos últimamente han recibido un familiar o a alguien que viene de lejos? A veces tenemos que ir a tirar todas aquellas cosas que tenemos sucias, ¿verdad? Y vamos a ordenar bien nuestro cuarto, vamos a poder tener bien todo preparado porque viene una visita especial, ¿verdad que sí? Lo hacemos, ¿verdad? Entonces, así me recuerdo muchas veces que han venido familiares y vamos y tratamos de tener lo mejor posible, porque eso es la connotación de hospedar, es eso, es poder preparar un lugar, poder limpiarlo, poder tenerlo listo para que venga y poder tenerlo impecable y poder mostrar la mejor imagen que podamos. Pero en este caso, nosotros como hospedadores de su presencia, hay alguien más importante que cualquier persona secular en este mundo, y esa es su presencia, la presencia de Dios. ¿Y sabes dónde mora tu presencia? En ti y en mí. Nosotros cargamos su presencia. ¿Sí sabías eso? A ver, levante la mano, ¿cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? A ver, levante la mano bien en alto. Dios mora dentro de ti. Tú eres el templo de Dios. Y ahorita te vas a dar cuenta lo importante y lo vital de este tiempo por qué debemos ser buenos hospedadores de su presencia. Y dice Salmos capítulo 132, versículo 3 al 5. Salmos capítulo 132, versículo 3 al 5. Y Dios le da a David un fuerte peso en su corazón de poder ser hospedador de su presencia, de poder buscarle un lugar de refugio para su presencia. Y dice así la palabra, dice Salmos 132, versículo 3 al 5. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Amén. Dice la escritura que David tuvo un peso muy grande. Cuando una de las mayores cosas que David hizo no fue haber matado un gigante o haber conquistado mucho el reino. Si sabías que David era considerado conforme al corazón de Dios, porque David tuvo el entendimiento de que tenía que traer la presencia de Dios y buscar un lugar donde morara la presencia de Dios y donde fuera adorado. Y dice que él propuso en su corazón de que no iba a dar descanso hasta que sus ojos miraran, no iba a dar reposo hasta que tuviera un lugar donde pudiera morar la presencia de Dios, donde pudiera morar su presencia. Así que en este tiempo, él dice que
El Salmo 133, 8 dice también: levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso junto al arca, símbolo de poder. Y nos hace una invitación el Señor para que entre en el lugar, para que se quede, para que pueda ser adorado, para que pueda recibir adoración, para que pueda recibir exaltación. Entonces, cuando empezamos a hablar en Primera de Corintios, nos vamos a dar cuenta de tres cosas, y quizás pudiéramos hablar muchas cosas más, pero nos vamos a dar tres cosas importantes y preguntas que Dios nos está diciendo de cómo ser buenos hospedadores de su presencia, de cómo poder ser alguien que esté gratamente, poder ser aquellos que sabemos lo que tenemos en nuestro corazón, que ya no sea nuestra propia realidad o nuestros propios pensamientos, sino que podamos ser dignos hospedadores de su presencia. Hermanos, porque cuando hablamos de hospedador de su presencia, no estamos hablando de algo físico o algo, sino que es algo más profundo que tiene que ver contigo y conmigo. Y era lo que te decía al principio: tú y yo tenemos la presencia de Dios. Y ese es un privilegio muy grande que no podemos pasar desapercibido. ¿A cuánto le gustó la alabanza? Amén, muy bonita, muy hermosa la alabanza, muy bonita los cantos, pero déjame decirte algo, que muchas veces, a veces pensamos que la alabanza, a ver cómo va a estar, a ver si la alabanza que me gusta van a tocarla el día de hoy, o como que siempre enfrascamos nuestros tiempos con Dios a algo que agrade tu alma, que agrade nuestro corazón. Cuando venimos a la casa de Dios, tú tienes que tener en mente que Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz, nos hace merecedor de su reino, y es a través de Él que tenemos el acceso y el privilegio de venir a la casa de Dios. No es por nuestros méritos, no es para que tú te sientas bien, y no es un espectáculo tampoco, no es un tiempo que viniste, tú escogiste para poder calmar tu conciencia o llenar un espacio, sino que el Espíritu Santo todavía movió en ti para que vinieras a este lugar. Ni siquiera fue tus propios pensamientos, aunque tú dijiste: sí, me voy a arreglar, voy a ir ahora a la iglesia, voy a ir a ver qué van a hacer de comida y todo eso. Pero no, Dios dispuso este tiempo para que tú vinieras a su casa, porque Cristo abrió el acceso. También hemos hablado de que Dios va a restaurar su sacerdocio, y Dios dice que ya rasgó el velo, y el que lo hizo fue Cristo en la cruz. Cuando tú lo recibiste, Él te dio el acceso, el privilegio para que viniéramos y pudiéramos adorarle con toda confianza. Amén. Así que el primer punto, vamos a tocar 3 puntos, y el primero de ellos es: nosotros todos juntos somos el templo de Dios. Ok, pero ¿te acuerdas que empezamos la escritura de Primera de Corintios, capítulo 3, 16, que dice, la pregunta retórica que daba una afirmación y que nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, esta es una parte muy importante que podamos entender, porque todos juntos nosotros somos el pueblo de Dios. Hermano, pero si tú estás diciendo que todos juntos somos el templo de Dios, pero la pregunta me está afirmando que yo individualmente soy el templo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Nuevamente leemos: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos morada del Espíritu Santo y somos su templo, cada uno. Pero la Escritura dice en esta parte de Primera de Pedro que somos
como piedras vivas. Y si tú te das cuenta, el énfasis de lo que remarca Pedro en la escritura dice: nosotros, vosotros, está hablando en plural. También como piedras vivas, sed edificados. Está dando una connotación en plural, como casa espiritual y sacerdocio santo. Y luego dice: para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Ok, estamos claros de que Dios está dando una connotación en plural, como casas. Todos ustedes, todos nosotros los que estamos en este lugar, como piedras vivas, que por medio del sacrificio de Cristo, Él nos ha hecho merecedor de su reino, y todos nosotros venimos a hacer iglesia. ¿Para qué venimos a hacer iglesia? ¿Para qué? Para ser edificados unos con otros, para poder recibir la exhortación de parte de Dios, para poder recibir algo de parte de Dios. Pero no solamente eso, dice que nosotros venimos para poder traerle nuestra alabanza al Señor, para traer nuestra adoración. ¿Por medio de quién? Mediante Jesucristo. Entonces, lo importante aquí, quiero como primeramente poder derribar ese paradigma que tenemos nosotros y que muchas veces es muy trillado. Y yo sé que en esta iglesia no es así, pero muchas veces decimos: pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si la iglesia soy yo? Si la misma escritura dice que la iglesia soy yo, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué necesito ir a congregarme en cuatro paredes si yo puedo hacerlo en mi casa? Yo puedo tomar un tiempo donde yo pueda apartarme para Dios, incluso ser mejores que esos cristianos que van a esas iglesias a encerrarse en cuatro paredes. Hermano, pero la palabra de Dios dice que como piedras vivas vamos a ser edificados los unos con otros, como un sacerdocio santo que está siendo preparado para rendir honor y gloria a Dios. Porque nosotros como piedras vivas, todos nosotros los que estamos aquí en este lugar, cuando recibimos, no venimos porque somos las personas más perfectos, no venimos porque somos las personas que tenemos toda la verdad. La verdad está en la palabra, que es lo que nos vamos a dar cuenta, que a través de las escrituras, lo que yo quiero dejarte, hermano, remarcado en esta tarde, es que tú aprendas a derribar los argumentos que vienen a nuestra cabeza. ¿Y sabes cuáles son esos argumentos? Nuestra carne, que nos impide poder escuchar la exhortación de parte de Dios en la palabra. Yo te invito a que, si tú no has abierto la escritura, empieces a abrirla y empieces a escudriñarla, y que cada aspecto de tu vida que tú hagas sea conforme a la palabra, sea conforme a las escrituras. Que no te dejes guiar por tu propia opinión, que no nos dejemos guiar por nuestra propia opinión, porque nuestra carne, nuestra alma está caída, nuestro corazón es caído. La Biblia nos hace hincapié de que tengamos cuidado de nuestro corazón, porque dice que engañoso es el corazón. Entonces, si Dios nos da una instrucción, si Dios nos habla ante la palabra y nos dice como piedras vivas, cada uno, nosotros somos su templo. Dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, pero Dios nos está diciendo: ustedes como piedras vivas puedan ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dios nos da un sacerdocio, lo que hemos estado hablando, que Dios está restaurando el sacerdocio de los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos hace? Porque Él nos ha restaurado para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Del sacrificio de Jesucristo. Y como una piedra viva necesito construir una casa donde Dios va a morar, una casa donde Dios va a edificarme, una casa donde Dios puede venir. ¿Y cuál es ese sacrificio espiritual vivo, agradable al Señor? Y es nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque una de las cosas con las que más contendemos con Dios, con la que más nuestra carne pelea con Dios, es que nosotros siempre buscamos excusas, buscamos argumentos para no obedecer la palabra de Dios. Si Dios te da un principio, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Si tu creador sabe lo que te conviene, porque nosotros aquí a la iglesia lo que venimos a hacer es poder ser edificados, de preparar nuestro corazón, de poder decirle a Dios: y durante esta tarde
tarde, durante este tiempo, le pedimos gracias a Dios para que Él pueda hablarte a tu vida y a mi vida también, porque es lo que Dios ha estado haciendo, y poder decirle: Señor, yo en mi tiempo, no solo aquí de estas 2 horas y media que venimos, 2 horas y media o 3 horas, yo voy a prepararme para ser alguien que sepa hospedar la presencia de Dios. Y cuando llegue a la reunión, al culto de adoración, yo como una piedra viva voy a estar listo, expectante de lo que Dios va a hacer. Y entonces se te va a quitar el aburrimiento, se te va a quitar el sueño, se te va a quitar la pereza, se te va a quitar y todo lo que estás pensando en tu cabeza, y vas a decir: Padre, tú vienes a reinar, Padre, tú vienes a este mundo, tú eres el Dios de justicia. Y tú no vas a venir aquí a la iglesia a decir: a ver si me gusta, a ver qué hay, o a llenar un espacio. No, vas a venir expectante, porque aquí hay alguien que es más importante que el presidente de esta nación, que el presidente más importante, y su nombre es Jesucristo. Y eso no es cualquier cosa. No solo es para emocionar nuestro corazón, no solo es para emocionar nuestra alma, es para que en ti, en mí, Él viene. ¿Cuántos creen que Él viene? Debemos prepararnos, debemos saber hospedar su presencia, debemos estar en acuerdo con su palabra. El que no esté en acuerdo con su palabra, cuando venga el final de la era, los que van a renegar de Dios van a ser los mismos que estamos aquí en este lugar. No los de afuera, porque no lo conocen. Nosotros, los que estamos aquí, somos los que vamos a decir: nos vamos a ofender y vamos a tener miedo, vamos a huir y todo eso. Pero Dios va a levantar una iglesia gloriosa. ¿Cuántos creen eso? Pero la iglesia gloriosa, ¿sabes qué? ¿Qué tal si le decimos a la gente, o qué tal si te decimos a ti en esta tarde: hermano, Dios va a levantar una iglesia como el nombre de nuestra iglesia, redundando en esa palabra, avivamiento en medio de la persecución? La pregunta es: ¿vas a estar tú dispuesto? ¿Vamos a estar preparados para ese tiempo? Es la pregunta y la interrogante. ¿Y estamos siendo buenos hospedadores de la presencia de Dios? ¿Cuántos nos sentimos preparados? Tenemos que tener firmeza y decir en nuestro corazón: sí, voy a estar preparado, porque no son mis méritos, es por medio de Cristo. Amén. Amén. Y el segundo punto, que esto le va a dar como más firmeza, para que mires que no somos nosotros, no peleas con tu fuerza, hermano. Y no es para asustarte ni alarmarte, sino para poder despertar en Dios, pero despertar de verdad en el Señor, que es obedecer y ponernos en acuerdo con su palabra. Y es que lo que decía aquí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Te acuerdas que la pregunta nos daba una afirmación que decía: ¿no sabéis que sos el templo de Dios? Dentro de ti mora el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios, el segundo punto es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios nos va a guiar hacia toda justicia, hacia toda verdad. Pero te va a preparar para la venida del Señor. ¿Cuántos saben de que Dios está a las puertas, de que Dios está preparando el camino, está allanando el camino? Y tal vez alguien por ahí podrá decir: pero eso lo vengo escuchando de hace años y ya me estoy haciendo viejito y todavía no pasa. Entonces, y eso como que ya está pasando de moda, o siempre lo he escuchado. Pero hermano, Dios está a las puertas, los tiempos se están acelerando. Incluso yo veo aquí en esta iglesia, en esta casa, yo lo he mencionado, he platicado con algunos hermanos, y a mí me da mucha alegría el poder ver cómo hermanos están creciendo y están llenándose de la palabra de Dios y están poniéndose en acuerdo. Y yo digo, eso a mí me costó como mucho tiempo entenderlo, llegar al entendimiento, pero es que no es nuestra carne, en nuestras fuerzas, o como tú pienses, o porque tú hayas estado años en una iglesia o en un ministerio. Tu acuerdo tiene que ser bajo la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, vamos a llegar al tiempo donde tenemos que decirle al Padre: Padre, de verdad quiero lo que dice la Escritura. Y ve conmigo a Efesios 1, 18 y 17, Efesios 18, 17, si gusta puedes anotarlo. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que el espíritu de revelación y de sabiduría por el cual vamos a contender, por el cual vamos a orar, por el cual vamos a pedirle a Dios que nos dé revelación, que nos dé conocimiento, que nos dé de su gracia, porque incluso para orar, todo lo que tenemos aquí en la casa y lo que el Espíritu Santo nos permite dar y recibir de parte de Dios, es porque es a través de la gracia, a través del mérito de Cristo, no por nuestras fuerzas, no por nuestra gran habilidad, no porque tengas mucho fundamento, no porque tengas mucho conocimiento, o seas preparado secularmente. A Dios no le importa nada de eso. Lo que a Dios le importa es que el Espíritu te revele su verdad, su palabra, para poder estar preparado para el final de la era. Porque al final de la era, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a estar delante de Dios. Y no va a estar tu esposo ahí. No, es que mi esposo, vieras que no me hacía caso, me hacía tropezar. Y ese hombre, qué hombre más amargado, qué hombre más necio. Y esa mujer que me diste, una mujer que no hace caso, no se sujeta a mí. Tú vas a estar delante de Dios, tú y yo, delante del trono de Dios. Y Él va a probar nuestras obras para ver si es de hojarasca. El libro de Corintios habla acerca de eso, para probar nuestras obras. Y el que no haya sido digno o su obra va a tener pérdida y va a ser probado por fuego. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al hablar de ser buenos hospedadores de su presencia? Sí, voy a tener mucha reverencia en la casa de Dios. Cuando llegue voy a cerrar mis ojos y ahora sí, no me voy a levantar, no voy a ir a ningún lado, voy a estar al 100% pegado, Señor, a ti. No, como hijo de Dios, yo voy a estar contendiendo en tu casa. Dios no solamente son las 2 horas y media que vienes aquí o en los servicios regulares. Cuando tú vienes aquí eres una piedra viva que se prepara durante toda la semana y empieza a leer la escritura y empieza a decirle a Dios: Padre, dame espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo. El conocimiento de Cristo es poder ver su carácter, poder ver su humildad. El parámetro para yo medirme, para yo querer parecerme a alguien, tiene que ser Jesucristo. Y el espíritu de revelación y de verdad me va a llevar a eso. Y no tiene que ver con nada de nuestros planes, de nuestros deseos, de nuestros argumentos, de nuestras indecisiones, de nuestros miedos, o a ver qué me da el Señor, o a ver qué tiene el Señor para mí, o qué llamado tiene el Señor para mí. El Señor tiene un llamado para nosotros. ¿Qué decía? Aquí lo leímos, nos vamos a adelantar un poco. Que sean santos, dice la Biblia. Ay, pero santidad, ay, que muy espirituales, ¿qué es eso? Ay, sí, como si fuéramos tan perfectos. No es por nuestras obras, por nuestros méritos, es por medio de Cristo que nos aprendamos a sostener de Él. Y el Espíritu de verdad va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. La esperanza en gloria, y es que Dios nos ha prometido ser reyes y sacerdotes para su Dios, dice así, y su reino venidero. Dios va a venir a reinar a este mundo. Pero Él va a venir por una iglesia vencedora. ¿Sabes por qué? Porque Él ya venció en la cruz. Y al nosotros a recibir su sacrificio, nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, no sé si te parece poco eso, algo que te motive. A ver, ¿qué voy a hacer en la iglesia para sentirme motivado, para sentirme activo, para sentirme que soy parte de algo? Yo creo que si la escritura o lo que Dios promete de parte de Él no nos motiva, porque sabes que los apóstoles, cuando ellos predicaron, y el evangelio que nosotros recibimos, que nosotros predicamos, el evangelio que los apóstoles predicaron hace 2000 años, y es el evangelio que nos sostiene a nosotros. Ellos predicaron acerca del final de los tiempos, del final de la era. Ellos vivieron como si Jesucristo fuera a venir al siguiente día. Y entonces, cuando nosotros menospreciamos esas cosas, es como que si nosotros no viniéramos a hacer nada aquí y podamos hacer mucho y podamos estar involucrados. Dios quiere que despertemos como piedras vivas y seamos buenos hospedadores de su presencia, como David. Padre, no daré descanso a mis ojos, no daré reposo. Voy a buscar un lugar donde tu presencia habite y yo voy a encontrarme contigo.
No voy a esperar a que nadie me diga, yo voy a buscarte en decisión, porque no importa lo que se mueva aquí, yo voy a estar en acuerdo con tu palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque no es lo que nosotros decimos aquí, hermano, sino es lo que dice su palabra. Y la decisión es parte de nosotros en poder entregar nuestra voluntad a Dios. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a entregar esa voluntad a Dios? Y a mí se me hace impresionante esta parte donde dice, que les decía de Apocalipsis 10:5, donde dice que Dios nos ha hecho partícipes de su gloria y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos en la tierra. Incluso habla muchas cosas más acerca de esto. Pero reyes y sacerdotes. Pero va a ser para los que tengan un acuerdo con Él y para los vencedores. Si yo voy ahí, mira, una cosa, Dios ya nos dio la salvación por gracia. Esa no nos costó nada a nosotros, la pagó Cristo en la cruz y por eso estamos sentados aquí. Pero tenemos un alma caída que debemos vencer. Y por eso tenemos que ser buenos hospedadores de su presencia, como templo de Dios. Pero sabes que tu carne no quiere nada de Dios, ¿sí o no que no quiere nada de Dios? Nuestra carne lo único que quiere es descanso, libertinaje, diversión y no doblegarse a Dios. Porque siempre hay como una cima, como una barrera que no puedo pasar, y pasan los meses y pasan los años y yo sigo en el mismo lugar. Yo sigo estancado en el mismo lugar. Vienen prédicas y la pregunta sería, ¿cuándo yo voy a tomar la acción de poder decirle, Señor, voy a rendir mi alma a Dios? Y cuando yo te decía de la parte, ojalá que no venga el malentender, porque a veces se malentienden las palabras. El hermano dijo que no hay que hacer nada, entonces hay que buscar a Dios y no voy a hacer nada. Hermano, pero la búsqueda todo empieza desde adentro hacia afuera. Porque yo no entiendo cómo alguien va a poder edificar si su vida está en desorden internamente. Y la palabra nos da muchos fundamentos con respecto a esas cosas. Cómo ser un esposo, cómo ser una esposa, cómo ser un hijo, por qué debo de obedecer la palabra, por qué debo de diezmar y todos los principios de parte de Dios. Es que yo creo, yo pienso, yo siento, yo creo que es así. Es que Dios me dijo, pero no leemos la Biblia ni oramos. No entiendo cómo alguien le puede decir a Dios a alguien que no lee la Biblia, ni ora, ni le dedica tiempo a Dios. No puedo entender algo así. No sé cómo Dios le va a hablar algo. Es que Dios me habló por un sueño. Y no es que Dios no lo hace. Dios dice que va a hablar. Pero sí me entiendes. ¿Sabes por qué es importante la magnitud de ser un buen hospedador de su presencia? Porque la iglesia victoriosa que Dios va a levantar es una iglesia que va a sujetar su carne en acuerdo con Dios, en acuerdo con sus palabras, con su ley, con sus mandamientos, y va a estar tan preparada que cuando mire cómo esté el mundo y en caos, y la gente y nosotros vamos a decir, bienaventurados porque vuestra redención está cerca. Cristo viene, Cristo viene. Los tiempos me están anunciando, Él viene, mi Rey, mi Señor. ¿O cuántos son felices en esta tierra? ¿Cuántos son aquí saben que hay una felicidad plena? Y es mentira, eso no es cierto. Ni los ricos en su riqueza y terminan ahí metiéndose en drogas o metiéndose en depresión. A veces ¿cuántos se sienten que, me siento como mal, siento que me entró la depre? O se sienten deprimidos, se sienten solos, se sienten abatidos o se sienten desesperados. No era la vacuna del COVID, hermano, es una necesidad de Dios. Bueno, los que se pusieron la vacuna, no, los que no se la pusieron, qué bueno, porque no sabemos qué nos pusieron, ¿verdad? En la vacuna del COVID. Eso se llama una necesidad de Dios. Lo que nos da longevidad a nosotros en nuestra vida espiritual, lo que nos da fundamento es poder estar en acuerdo con su palabra y obedecerla. Porque nosotros al final de cuentas, Dios nos da esa parte de voluntad, si se podría decir de esa manera, de poder escoger y decidir qué hacer o no hacer. Pero como hijos de Dios,
desde adentro, Dios va a cambiar lo que no sirve. Tenemos que dejar que Dios cambie y también accionar. Amén. Pero ¿quién hace eso? Eres templo de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos están contentos de eso? Eres templo de Dios. Y donde Dios no te mira, el Espíritu Santo está ahí. Así que cuando haces algo malo, no es la voz del angelito bueno que te está diciendo: hey, estás mintiendo, hey, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo ahí en el TikTok o lo que a escondidas? ¿Con quién estás platicando? ¿Con quién estás hablando? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y también dice en Efesios capítulo 3, 16 y 18, para que os dé, o conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite ¿quién? Cristo. Creo que está ahí, sí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con quién, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que seamos capaces de comprender con todos los santos cuán grande es su amor, que hay una comprensión a una cierta medida de cuánto Dios ha pagado y cuánto su amor nos ha dado para podernos hacer partícipes de su reino. Pero el versículo empieza en el 16, dice: sean fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, de que nosotros estemos fuertes en nuestro espíritu para poder vencer toda obra de la carne. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos intentado de dejar de hacer cosas y decimos: ¿saben qué? Esto es un mal hábito que tengo y ya no quiero hacerlo? Pero no puedes dejar de hacerlo. Algo que tenga que ver, no con que no limpies tu casa, no arregles tu cama, porque también es un mal hábito, ¿no? Pero ser desordenado, pero algo que tenga que ver con tu vida espiritual. Y no puedes hacerlo, porque esto no peleas solo, es por medio de su Espíritu. Y eso se lo tenemos que pedir a Dios en oración. Pero cuando se lo pedimos a Dios en oración, sabes que cuando tú le pides a Dios algo que tenga que ver con un fundamento espiritual sobre tu vida, Dios te va a contestar. Si tú le dices a Dios, pero como estamos tan afanados, tan ocupados en nuestras cosas y tenemos tantas barreras, tantas cosas que nos impide acercarnos a Dios. ¿Y sabes qué es eso? Nuestra carne, que nos impide acercarnos a Dios. Tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades, es que yo sufrí mucho, es que yo tengo muchos traumas, muchas cosas que me detienen. Pero Dios te está diciendo: dile, si tú ya aceptaste a Cristo, Él, la obra de Cristo te ha hecho merecedor de su reino. Pero ahora que Él quiere que tu espíritu sea fortalecido en el hombre interior para que Cristo resplandezca. Si tú no puedes cambiar tu carácter, no lo vas a poder hacer aunque leas un libro, te leas 20 libros de cómo mejorar mi carácter, cómo cambiar mi carácter de ser enojado. Cristo tiene que conquistar tu corazón. ¿Cómo poder mejorar? Es que no me gusta orar, no me gusta leer la Biblia. Ve y doblega tu carne y tenemos que hacerlo. Pero ¿cuándo? La pregunta sería: ¿cuándo voy a empezar a hacerlo? Y cuando tú empieces a orar y hacer esta oración, decirle: Padre, fortalece mi hombre interior para que Cristo gobierne mi vida. Y no solo eso, Dios va a habitar, va a ser una morada en tu corazón. Por eso es lo que te decía, cuando venimos aquí a la iglesia y venimos así como desanimados, como tristones, como medio, no sé, voy a ir a ver qué hay, y venimos así con un cero expectación de nada, es porque nos hace falta que Cristo habite en nosotros. Si tu situación ha sido esa cuando entraste aquí, es que hace falta más tiempo de que tal vez Cristo se ha contristado el espíritu y Cristo no está habitando. No, Dios no va a buscar una morada donde no lo quieran. Dios no va a buscar una morada donde no le busquen.
Por eso te digo, nuestra vida va a dar fruto porque Dios nos ha llamado a dar frutos. Y por medio de su Espíritu nos ha dado dones y nos ha llenado de talentos y nos ha dado muchas cosas. Pero es para fortaleza y edificación del cuerpo. Por eso hay muchos cristianos que con el pasar de los años, con el pasar de los tiempos, se cansan, se fatigan y empiezan a ver las cosas desde un punto humano, desde un punto secular, desde un punto, ya no es ni siquiera Dios. Y es una vida completamente vacía, pero estamos en la iglesia, pero estamos vacíos, estamos muertos, estamos que no sentimos que le falta, no sé cómo le hago para echarle este fuego a mi oración. Es que necesito, no sé, tal vez que venga alguien que ore por mí y que me dé de su unción. Estamos esperando la unción de alguien. No, Dios, Cristo, tú y Cristo, de buscarlo, de anhelarlo, así como David, que buscó con desesperación. Sabes que tú sabes que David falló mucho, ¿verdad? Hizo unos pecados muy atroces. ¿Y por qué la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios entonces? ¿Por qué crees que Dios lo llama conforme a su corazón? Si David cometió adulterio, no solo cometió adulterio, también asesinó a Urías. Y luego hizo muchas cosas malas David. Y entonces, ¿por qué Dios lo llama conforme a su corazón? Por esta parte. Su hazaña más grande no fue haber vencido a un gigante. Su hazaña más grande es poder entender el corazón de Dios y darle un buscar donde Él pueda reposar, donde Él pueda descansar, donde Él pueda habitar, donde Él pueda estar morando por la eternidad. Porque ese es el encuentro que nos va a preparar para poder recibirle a Él. Por eso estamos aquí y por eso cuando te digo yo, hablando acerca del milenio, pero el milenio, no, pero si es que yo necesito algo que me motive, como que el evangelio tiene que acomodarse a mi problema, a mi necesidad. Como que tenemos que ocupar el púlpito para darle a la gente lo que necesita. Y Cristo está afuera de nuestras reuniones, de nuestros tiempos, de nuestra búsqueda. No está Cristo ahí. Nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Dios y decirle: Padre, si en mi vida hay algo chueco, hay algo torcido, hay algo que no se alinea con lo que dice tu palabra, dame espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo, para que sea alumbrado los ojos de mi entendimiento y yo pueda caminar en obediencia, en acuerdo contigo, porque tú me has hecho rey y sacerdote para tu Dios. Jesucristo, tú me has hecho rey y sacerdote para tu Dios. Y dice que voy a reinar sobre la tierra cuando tú vengas. Nosotros vamos a juzgar, dice la Escritura, aquellos ángeles que fueron pervertidos cuando vinieron y se acostaron con las hijas de los hombres. Tú vas a reinar. Qué fantasioso. Qué montón. Hermanos, si estás aquí es porque viniste a hablar por fe, a hacer obras de fe, y es la que Dios quiere activar en ti. Amén. Y el último punto, ya para ir cerrando. Y ese es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y yo dije: Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Dice en lo que leíamos en 1 Corintios 3:17, volvemos a esa parte de ahí donde dice: si alguno, destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora la pregunta sería: ¿por qué tienes que cuidar tu templo? ¿Y qué quiere decir cuando Dios dijo que a cualquiera que destruya este templo, Él también le destruirá? Y la palabra destruir en el griego dice foeiro, que significa corromper, destruir, arruinar. Y se refiere a llevar a un estado en decadencia. Destruir. Cualquiera que destruye el templo. Y esa palabra foeiro, que significa corromper, destruir, llevar a un estado de decadencia nuestro templo.
En algunos contextos puede implicar la idea de pervertir y depravar. ¿Y por qué es que debemos de cuidar nuestro templo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Por qué debemos de cuidarlo? Ahí da la respuesta. Porque el templo de Dios santo es. ¿Por qué debes de cuidar tu templo? Porque el templo que tú tienes es santo. Y Él es santo. Y muchas veces, cuando nosotros no nos fijamos o lo que le damos de comer a nuestro hombre interior, a nuestra carne, nos lleva muchas veces a una decadencia física y espiritual. Y Dios dice que lo va a destruir ese templo. Ok, mira, te voy a leer esta parte de la Escritura. Está en Primera de Corintios, capítulo 5. Y esta es una historia que ya has escuchado tú. Quizás muchos ya se le es conocida. Y es acerca de una inmoralidad sexual que estaba pasando en la iglesia. Y Pablo los exhorta y les dice así: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen, dice así. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Quizás tenían buena oración, buen tiempo, una administración gloriosa. Están muy jactanciosos de todas esas cosas, muy orgullosos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes, les dice Pablo, en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús. Escucha bien cómo dice Pablo. Pablo es impresionante. Siempre cuando se dirige hacia las iglesias, él ni siquiera se jacta en su propia jactancia como los apóstoles hoy en día, los super ungidos, los super poderosos. Ya aparecen todos los Avengers ahí, todos los apóstoles que están ahí. Dice, en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en el Espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Cuando el Señor está hablando acerca de que va a destruir el templo, es que Dios quiere que nos despojemos ¿de qué? De todo peso de pecado, para que toda la naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¿Sabes por qué les dijo eso? Porque no lo estaban confrontando. Él llegaba con su madrastra, muy bien, muchas gracias, y todos sabían que estaba en pecado. Y llegaba bien campante y todos tenían su super servicio, pero estaba muy campante en la iglesia y nadie lo confrontaba su pecado. Ahora esta es la cuestión. Cuando somos hospedadores de su presencia, cuando venimos a la casa de Dios, aquí hay algo que tiene que ver individualmente. Tiene que ver con la decisión que tú tomes. Yo voy a estar delante de Dios, mi esposa, mis hijos y todos. Y tú sabes cómo está tu vida delante de Dios. Tú sabes cómo está tu tiempo de oración con Dios. Gracias. Tú sabes cómo está tu intimidad con Dios. Tú sabes las cosas que quieres dejar y lo que hablaba hace un rato y que tienes que dejar. Y que estamos dejando que esas cosas nos invadan y no las confrontamos. Las dejamos ahí y son parte de nuestra vida. Cosas pecaminosas. Cosas que muchas veces nos avergüenzan. Tenemos pecado oculto. La Biblia también en Efesios, habla acerca de la luz. Y la luz va a exponer todos nuestros pecados, dice la Biblia.
Y nosotros, pero tú y yo tenemos que hacer algo, exponerlo a la luz. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, estamos expuestos a la luz, porque Él es luz. Y entonces tenemos que exponer nuestros pecados. Pero cuando nosotros no hacemos caso omiso o nos da lo mismo y seguimos y seguimos y seguimos y no hacemos lo que la palabra de Dios dice, vas a ser salvo, pero no vas a reinar con Cristo. ¿Por qué? Porque dejaste que el pecado Cuando lo confrontaron, dijo Pablo, yo ya emití juicio para él. Y hasta que lo confrontaron, dice, entréguenlo a Satanás, porque no quiere hacer caso. Ya entréguenselo a Satanás, que le pegue una zarandeada. Dios permite esas cosas. Y mejor que se salve su alma a que se pierda totalmente y blasfeme contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es que le hagas burla a alguien cuando está hablando en lengua, aunque no tienes que hacerlo tampoco, pero es negar a Dios y haber sabido haber conocido a Dios y luego ya no sintiste nada, te dio lo mismo y te fuiste a pecar por tu propia cuenta. Hiciste lo que te dio la gana y ya estuvo, andas pecando, ya fuiste redimido, ya tuviste un encuentro con Dios, pero pecas deliberadamente y te da lo mismo, te da igual. Entonces, esta parte es importante, porque dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿qué es? Santo es. Y no es de una manera religiosa, hermanos. La Biblia nos llama a los santos, pero no es porque andemos flotando, caminamos así, ¿no? Como elevados, así como si anduviéramos en una nube, en la nube voladora, ¿no? Y no, aquí venimos gente que quiere encontrarse con el Señor. Y que tiene que haber entendimiento de parte de nosotros, del que el que está aquí en este lugar. No es que venga quien venga. Y no es porque yo lo esté diciendo, lo está diciendo su palabra, hermanos. Y yo creo que debe haber al que sea, si de verdad el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, decir, ¿sabes qué? Ay, es que el orgullo no nos deja muchas veces. El orgullo, la soberbia, la arrogancia está peleando ahí. Y si te golpea esto, qué bueno que te golpee. Qué bueno que nos golpee, la palabra nos va a golpear, porque todo lo que sea ofensivo para la carne, lo que sea ofensivo para nuestra carne, para nuestros deseos, para nuestra banalidad, va a salvar nuestra alma. Qué bueno por Cristo, ¿no? Que nos advierte, ¿verdad que sí? Todo lo que nos golpee, nos ofenda nuestra carne, qué bueno, porque necesitamos salvar nuestra alma. Y está avanzando el tiempo, pero estamos bien, ¿verdad? Que no quiero pasar, pero ya para ir terminando, en 2 Timoteo 2:22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Mira, Pablo a Timoteo le escribe esta carta y le dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Y cómo son esas pasiones juveniles? ¿Cómo serían? ¿Cómo es un joven? Pues esas pasiones son deseos desordenados, a veces incontrolados por la inmadurez de la edad de los jóvenes, que son característicos en los jóvenes y a veces, muchas veces, pero también no solo en ellos, porque Pablo lo dejó escrito ahí, lo dejó escrito para conciencia de nosotros también, porque dice también el dinero, que es poder, el placer inmoral, a veces buscamos aprobación, reconocimiento y una vida inmoral delante de Dios. Huye de estas pasiones, nos dice Pablo. Huye de las pasiones juveniles. A veces actuamos como si no fuéramos cristianos, lo que le dijo Pablo a este hombre. Ya ni los paganos hacen esas cosas, hasta tienen más moral. Hay un peso muy grande de Dios en estas cosas, hermanos. Y es para que nosotros pongamos, no solo seamos oidores olvidadizos o estuvo duro o qué difícil es Dios. Toma una decisión y cambiar, ser obedientes a su palabra. Y esto no es solo para ustedes, es para nosotros, para todos, para los líderes, para servidores, los hermanos que vienen a la iglesia. No sé si hay alguien nuevo aquí en esta casa, pero es para todos. Y es para preservación del mundo. La gente usa sus trilladas frases de que el mundo está perdido porque la inmoralidad. Empieza tú desde tu casa. Empieza tú desde tu hogar.
a ser un buen sacerdote. ¿Qué te mandó a hacer Dios? A ser un sacerdote santo. ¿Y dónde vas a empezar? Desde tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Esposa, sujétate a tu esposo. Y hombres, amen a sus mujeres. Y sigamos el orden de Dios. Y huye de las pasiones juveniles. ¿Qué Dios te está diciendo? De que escapes, de que huyas. Todas esas pasiones descontroladas, inmorales que están dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos que entregar esas cosas? Pero siempre lo dejamos ahí. Pues sí, ya voy a hacer algo. Me voy a poner a servir en la iglesia. Voy a decir al hermano que necesito ujieres, ¿verdad, hermano? Sí, necesitamos. Pero hermano, Dios quiere que aprendas a ser seamos buenos hospedadores de su presencia. Un sacerdocio santo. Dios quiere eso en nuestra vida. Huye de las pasiones juveniles, huye del pecado, huye de lo que te deteriora. Pero no, en lugar de huir, ¿qué hacemos? Lo buscamos, ¿verdad? Entonces, a ver, digan un amén los hermanos tiktokeros. No es nada en contra de las redes sociales ni nada de esas cosas. Pero yo te hago un llamado en esta tarde. Si a ti algo te es ocasión de tentación, ¿por qué lo buscas? ¿Por qué buscas? Como tratar de quemarte, si el príncipe de este mundo es Satanás y él lo que está queriendo es ganar tu alma para el infierno. No, hermano, pero es que yo en las redes sociales yo comparto la palabra, yo soy un evangelista, pero tu vida, tu corazón no ha sido conquistado por el Señor, pero tú quieres conquistar al mundo a través de las redes sociales, entre comillas. Lo que vas a hacer es que el diablo te pegue una zarandeada y termines blasfemando contra Dios por no sujetar nuestras pasiones. Así que sería mejor que si tú no tienes, escucha esto, no estoy generalizando para que no vayan a malentender y van a decir, el hermano dijo que no digo, si tú no tienes, esto es algo mío. Si tú no tienes una plataforma donde tú estás en un lugar y tú tienes que promover, como cuando nosotros promovemos las cosas de la iglesia a través de las redes sociales, pero mejor sería que no tuviéramos esas cosas. El otro día le mandé algo a mi familia y a unos amigos y era un post secular. Y el post secular decía 5 horas se convierten en un año, se convierten en años desperdiciados de tu vida porque no hiciste nada. Y eso es solo un pensamiento secular. Ya no digamos lo que te puede atrapar esas cosas. Huye de las pasiones juveniles, huye del pecado, huyamos del pecado, huyamos de lo que nos quiere pervertir. Somos hospedadores de su presencia. No eres cualquier cosa, eres rey y sacerdote para nuestro Dios. Eres templo y morada de Dios. El Espíritu Santo mora en ti. No eres cualquier cosa. Deja de pensar con tu mente humana y empieza a caminar en obediencia con Dios. Empecemos a caminar en obediencia, empecemos a hacer la iglesia victoriosa. Ya viene el servicio de la iglesia victoriosa. Empecemos a actuar desde adentro, a conquistar nuestra alma caída y decirle a Dios, Padre, conquista esta parte. Mira, Señor, estoy expuesto a la luz que eres tú, pero hoy yo oro y te digo, Padre, tengo esta bajeza, me gusta ver cosas sucias en las redes sociales, tengo conversaciones indecorosas, tengo pláticas. Hay gente que no sabe nada de Dios, no sabe absolutamente nada del reino de Dios, pero sabe todo de la farándula, se divierte en las plataformas y todo el tiempo. Y eso va a ser, hermano, que cuando venga el tiempo malo vamos a ofendernos de todo lo que va a venir y no vamos a estar preparados, porque tú vas a estar intoxicado de este mundo, vas a estar lleno de tanta basura que lo que vamos a hacer es salir corriendo de miedo. En vez de decir, Padre, mi redención está cerca, tú ya vienes y voy a cantarte que eres hermoso, que eres santo, que eres digno. No, vamos a correr del miedo y ya no va a haber nadie
que puede hacer nada por nosotros. Y ahora vamos a decir, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Ni el Chapulín Colorado te va a poder ayudar. Tenemos que reaccionar y poder decirle a Dios, dame espíritu de sabiduría y de revelación, pero no solo me des espíritu de sabiduría y revelación, sino dame fuerza para decirle no al pecado y ser un hospedador digno de tu presencia, que se va a poner en el camino como Juan el Bautista, y voy a estar preparado y a decirle, Dios, tú eres digno de regresar a este mundo, porque en ti está la justicia, en ti está la verdad. No ni el mejor gobernante en mi país, El Salvador. Nayib Bukele es un presidente que es muy famoso y que tiene mucha influencia por todas las cosas buenas que está haciendo, pero ni él, con todas las cosas súper buenas que está haciendo, ningún gobierno de este mundo va a tener la capacidad de poder darle a nuestra alma salvación y vida eterna. Él es el justo, Él es el que va a darle sentido a nuestra vida. Esas son las promesas de Dios. Eso dice Isaías 11:1. Uno que va a regir con justicia a las naciones, con justicia y equidad, y va a ser en su reino, y nos va a ser partícipes de su reino. Amén. Voy a pedirle a los músicos a que puedan pasar, para no seguirnos alargando más. Pero voy a terminar con esto. Y esta parte de 1 Corintios 3, 18, 21, esta la voy a leer en la versión MTV. Y dice así: dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios con este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. ¿Qué dice la Escritura? La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Como dice la Escritura, Él atrapará a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Dice que sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, a nosotros, hermanos. ¿Y qué es lo que nos pertenece? En 1 Corintios 3:23 dice: y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios, y estando en Cristo lo tenemos todo. Así que mi llamado para ti en esta tarde: renuncia a los acuerdos con este mundo, renuncia a los criterios, pero no solo renuncies, porque no sirve de nada que lo confieses con tu boca, pero en tu vida, Señor, mueve en mi vida, sacúdela, y no dejes que yo siga actuando como me da la gana. Todos los criterios de este mundo, dice que Dios va a aprender en su astucia la sabiduría de este mundo. Para Dios es necedad la sabiduría de este mundo. Los argumentos. En una clase que yo tenía, me marcaba una frase que me dijeron a mí, y dijeron: hay que tener más fe para creer todas las teorías de evolución y que provenimos del mundo. Hay que tener más fe para creer en esas cosas que creer en Dios. Pero muchas veces al mundo le gusta creer todas esas cosas, todas esas falacias, todas esas mentiras. Pero cuando Dios dice: toda la sabiduría de este mundo, todo criterio de este mundo le es necedad para con Dios, vuélvete necio. O sea, dice Dios: vuélvete humilde y derriba tu argumento. Es que yo creo que es así. A mí la experiencia me ha enseñado. ¿A cuántos les ha enseñado la experiencia? Si la experiencia nos hubiera enseñado, no seguiríamos tropezando con las mismas cosas. Si la experiencia del hombre le hubiera enseñado, no seguiría cayendo en las cosas que está cayendo. Y no es porque Dios, y que digamos: pero los cristianos también caen. Sí, pero los que no se sujetan a lo que dice la palabra de Dios, Dios nos está advirtiendo: sé buen hospedador de mi presencia. El Espíritu Santo está ahí, te va a ayudar a vencer. Pero si tú le permites, si tú le buscas, si tú lo anhelas y lo deseas, Él te va a ayudar. Pero después, luego vas a caminar, porque ya te di una realidad mía, ya te di una realidad de mi palabra, para que tú camines y la obedezcas.
Porque no solo es el oír, sino el que hace su voluntad, dice la palabra de Dios. Así que Dios quiere que todas estas cosas, esos argumentos humanos, esos pensamientos, muchas veces nos creemos más sabios que Dios, o creemos que ya lo sabemos todo, o creemos que ya tenemos todo, no sé, ya es tu decisión y mi decisión. Yo sí quiero reinar con Cristo, hermano, y quiero pelear la buena carrera, hermano. Yo estoy parado aquí en este lugar, no diciéndote porque yo ya lo sé todo, no porque el pastor no está y me dio el privilegio de predicar. Te estoy diciendo esto porque yo estoy peleando mi carrera así como tú. Peleemos la buena carrera. No nos demos por vencido. Venzamos la carne. Vale la pena. Hermano, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios promete un reino de paz, de victoria, de bendición, pero no en este mundo. Anhelemos a Cristo. El que tiene a Él, ¿qué dice la Escritura? Lo tiene todo. Amén. Vamos a ponernos de pie.